Bienvenidos a la semana 27 sobre la gráfica de fractales aplicando funciones trigonométricas como parte 2 de la semana 3 del proyecto 4. Buenos días, estudiantes de segundo de bachillerato. En esta semana 27, que corresponde a la continuación del proyecto 4, semana 3, de la semana 26, vamos a practicar las mismas destrezas de desempeño, pero ahora aplicados a lo que es el cálculo en ejercicios prácticos sobre la representación gráfica de las funciones trigonométricas. Recordando que el libro de referencia es el texto integrado de matemáticas de la página 174 y la 178, para después aplicarlo al arte fractal. Dentro de los ejercicios prácticos, en esta segunda parte, ustedes tienen el ejercicio C de la página 174 como ejemplo, donde se les solicita completar la tabla que tienen aquí en la parte inferior, para luego trazar la gráfica de la función seno que se define para el efecto. Van a tomar en cuenta la estructura de esta función y calcular cada uno de los puntos solicitados, lo cual veremos en un siguiente video de explicación. En el segundo ejercicio de ejemplo también van a completar otra tabla considerando el dominio y el recorrido, de acuerdo a lo que se les indica en la función. Les recomiendo que para determinar dominio y recorrido revisen el video de la semana 26, parte 1, donde está la tabla de comparación entre las funciones trigonométricas principales y las funciones inversas. Ahí se les dice cuál es el dominio y el recorrido de cada función. En este caso, vamos a trabajar una función tangente de x con un desplazamiento vertical hacia arriba. Si ustedes observan, cuando está el número sumado por fuera del paréntesis, recordemos que esto representa la letra D, que es un movimiento vertical. Si el número hubiera estado sumado por dentro, como en el caso anterior, que aquí tenemos un pi, eso es un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Acuérdense que si es positivo es a la izquierda y si es negativo el movimiento es hacia la derecha, el desplazamiento. Una vez tomando en cuenta esto, vamos a recordar que en el caso de seno y coseno, la fórmula de la amplitud es el promedio entre los valores máximo y mínimo de la función. Ejemplo, si ustedes tienen acá la amplitud 2x seno de 2x, perdón, 2 sen x más 1, ahí tenemos el ejemplo. Este 2 que está antes de seno es la amplitud. Entonces la amplitud va a ser entre 2 positivo y menos 2. Al momento que ustedes lo ubican en el plano cartesiano y vamos a verificarlo en un ejemplo más adelante. Para la frecuencia se relaciona con las veces que se repite el ciclo, es decir, cuántas veces se repiten las curvas o las gráficas de tangente. Y en el caso del periodo, para lo que es el seno y coseno, la fórmula va a ser 2pi dividido para el punto B. Recuerden que B sale del número que está antes de la variable X. Si aquí no hay un número, ese B vale 1, aunque no se ve. Pero esta fórmula solo es para seno y coseno. En el caso de tangente, se va a utilizar la misma fórmula, pero exceptuando el número 2, que quiere decir que la fórmula va a ser pi dividido para B. Eso es en el caso de tangente. Tómenlo en cuenta para evitar errores en el desarrollo de su ejercicio. Esto del desfase no lo tomaremos en cuenta, pero sí es importante el momento de ver cuántas unidades de desplazamiento horizontal o vertical tiene la gráfica original. Nota, para realizar los ejercicios que acabo de nombrar y de explicar, vamos a ver el siguiente video donde les indico el paso a paso de cómo calcular cada uno de los puntos solicitados y después aplicarlo a la gráfica de fractales trigonométricas. Como vemos aquí, en el caso de las fractales, ustedes van a desarrollar diferentes funciones, siempre y cuando se respeten los puntos de corte como he ido mostrando y ustedes identifiquen desplazamientos donde se mantengan iguales cada una de las curvas. Por ejemplo, aquí tenemos un fractal trigonométrico, empezando por la función seno, la original aquí sería la de rojo, y esta se desplazó un pi hacia adelante, entonces ahí hizo otra curva como corte. Luego la original de secante, de cosecante, esta sería la original de secante, la que está con
verde está cotangente. Entonces ahí ustedes pueden verificar cada uno de los movimientos que tiene las funciones y al pintar diferentes espacios obtienen un fractal trigonométrico. Entonces, sin más que decir, vamos a ver el video de explicación de los ejercicios nombrados anteriormente. Bienvenidos estudiantes a la semana 3 del proyecto 4. Esta es la segunda parte de la explicación del uso de funciones trigonométricas, para lo cual utilizamos los ejercicios de la página 74, donde el primero dice que hay que completar la tabla que se presenta en el ejercicio para luego trazar la gráfica de la función seno que se define para el efecto. En base a esta función vamos a obtener algunos valores de la misma. Primero hay que calcular la amplitud, el periodo, la frecuencia y el recorrido con respecto al eje Y. Por último, determinar si la función es par o impar. Previo a esto, recordemos cada uno de los fundamentos, como la amplitud se representaba con la letra A. En este caso, para esta función, la amplitud sería de 2. Entonces se representa con la letra A. Lo anotamos en la tabla que pide llenar. Luego vamos a proceder a ubicar esa amplitud en la gráfica del plano cartesiano. Luego de eso, el periodo, que se determina con la letra B, recordando que el periodo se representa con la letra T igual y en la fórmula como 2pi dividido para B. En este caso, B sería el número que antecede a la variable X dentro del paréntesis. Como no hay número, B vale 1. Entonces, ese 1 lo vamos a dividir como número en B. 2pi dividido para 1. Como vale 1, daría el mismo resultado, que es 2pi. En el caso de la frecuencia, es la cantidad de veces que se repiten los periodos dentro de esa gráfica de la función. En este caso, la frecuencia está dada por la multiplicación del número antes de la X y la variable X. Por ende, como es 1, vale 1. La frecuencia. Con respecto al recorrido de f de x, que viene a ser el eje de las y, está determinado por la trayectoria que tiene la función de acuerdo a lo que vamos a determinar en este momento. Recordando que se trata de la función seno, en este caso el recorrido sería desde menos 2 hasta 2, porque ahí está la amplitud de la misma, entre 2 positivo y 2 negativo en el eje de las y. Como podemos observar, donde he trazado las líneas de guía y donde se puede pasar la función al ser graficada. En este caso, si función seno inicia desde 0, tiene punto máximo en 2, vuelve a cruzar y corta con el eje X en pi, luego en 2pi, luego en 3pi y así sucesivamente, manteniendo su estructura. Esa sería la función original. Hasta ahí ya va un periodo y medio. Para ello, en este caso, si nosotros queremos interpretar el movimiento de más pi, como tenemos en el paréntesis, más pi significa que es un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Recordemos que en este caso el positivo no significa que nos movamos a la derecha, sino retroceder un lugar de pi a la izquierda. Es decir, que si la función empezó en 0, que es la función original, retroceder un lugar quiere decir que ahora va a iniciar en negativo pi. Lo voy a poner con colores los puntos por donde tiene que cortar la nueva función al ser movida. Entonces, donde yo he puesto los puntos naranja, va a cruzar y cortar con el eje X la función. También extendí lo que son las líneas de guía para poder tener la referencia y no se pase la gráfica. Con otro color vamos a trazar lo que es la función seno del ejercicio indicado. Corta con el eje X en 0, luego baja, tiene el punto mínimo en pi medios, corta después con pi, sube hasta 2 pi medios y 3 pi medios y luego corta con 3 pi y vuelve a subir, terminando su recorrido. Esa es la nueva función general, que la que tenemos expresada para todo valor que tome X son los números reales, tal cual hemos utilizado la representación en radianes. Una vez graficado, vamos a comprobar los valores de la tabla de valores. En este caso, si nosotros tenemos pi medios, ahí tenemos un punto máximo. Es decir, vamos a comprobar si al reemplazar ese pi medios negativo dentro de la función,
nos va a dar el resultado que esperamos como punto máximo. Lo mismo en negativo pi, que sería un corte con el eje X. Luego sería con 3 pi medios, otro punto máximo, lo cual comprobaremos en un instante. Y por último tenemos lo que es el corte con el eje X en 3 pi y el punto mínimo, que sería 5 pi medios, como el punto mínimo de la función final. Entonces vamos a comprobar cada uno de estos puntos representados a través de la función reemplazando X. Con su calculadora, ustedes cada una de estas interpretaciones las van a comprobar de acuerdo a la tabla de valores. Primero, menos pi medios. Si nuestra función es 2 seno de X más pi, ponemos lo mismo dentro de la calculadora, 2. Luego damos clic en seno, que es sin, en la calculadora. Abre paréntesis, valor de X, que en este caso es menos pi medios, shift, el signo de pi, sobre 2, más pi. Entonces está bien graficado. Continuando con 3 pi medios, nos va a dar 2. Verifiquemos en la gráfica si está a la altura de 2, 3 pi medios. Sí, está en el punto máximo como la altura en 2. Entonces está bien interpretado. Luego viene pi positivo con el eje X corte y vale 0. En el caso de todos los pi enteros, nos va a dar corte con el eje X 0. Entonces está correcto. Por último, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es la página 78, donde pide completar la tabla que se representa en el ejercicio. Luego, traza de la gráfica de la función que se define para el efecto. El dominio de la función en este caso se va a determinar de acuerdo a lo que se utilice como números dentro de la función tangente. Luego periodo, frecuencia, recorrido, función impar o par. Primero, con el dominio, vamos a interpretar lo siguiente. Para calcular la tangente de cualquier función de x es igual a decir la división del seno de x con coseno de x. ¿Qué quiere decir? Que los valores que vayamos a tomar, ninguno de ellos debe valer 0, o que en el coseno de x se haga 0, porque si no, no va a salir el resultado y nos va a salir error. Entonces, en este caso, cualquier valor que tomemos, al hacer coseno de x no debe darnos 0. Entonces, vamos a graficar primero la función original y los puntos de corte que tiene la tangente. En este caso, la tangente siempre tiene puntos de corte en los pi enteros, es decir, pi, 2pi y 3pi. Y los puntos que le anteceden o posteriores son las líneas de guía o de referencia para que no se pase la función ni tope con esas asíntotas. Esas asíntotas son las líneas de referencia. En este caso, vamos a tomar en cuenta que para el cálculo del periodo no es lo mismo que cuando usamos la fórmula para seno y coseno que para tangente, porque para calcular el periodo en la tangente va a ser igual no a 2pi dividido para 2, sino que va a ser igual a pi dividido para 2, y es lo que vamos a poner, pi dividido para b, que en este caso es la fórmula general, pero como tenemos 2 o 1 en b, nos va a dar pi. Esa es la fórmula, pi dividido para b. Vamos a seguir trazando las asíntotas. Y ahora sí, a graficar la función tangente. Observen que al graficar la función, las líneas parecen tocar un poco las asíntotas, pero no lo hacen. Lo mismo deben de mantener ustedes, no cruzar esa línea, mantenerse en la distancia indicada. Miren hasta dónde se ha topado, no se cruzan ninguna de las dos. Esas son las asíntotas que representan a X. Y más 2, como el más 2 está por fuera del paréntesis, representa un movimiento vertical. Como lo vertical, si es de acuerdo a lo aprendido anteriormente, si es positivo 2, el movimiento es vertical hacia arriba. Si hubiera sido negativo 2, era vertical hacia abajo. Es decir, en este caso el desplazamiento es hacia arriba. Vamos a ver cómo es eso. Se va a desplazar 2 lugares, representado con la letra D, es decir, si el punto de corte fue 0, yo subo ese punto 2 espacios más arriba, en todos los casos donde haya cortado la tangente con el eje X.
Entonces yo vuelvo a trazar la función tangente como un reflejo de lo que tengo en la parte de abajo con lila. Entonces ahí movimos la función 2 lugares. Y esa es la función original que nos están solicitando en este momento. Entonces, ahora sí podemos determinar el dominio de esto, de esta función tangente. En el caso de las tangentes, como se maneja con líneas hacia el infinito, el dominio es el mismo para toda función tangente. Es decir, son todos los números reales menos los que tengan punto de corte pi medios sumados con k pi. K viene a ser cualquier número que usted quiera darle como valor de entero. En este caso, si usted comprueba eso con la calculadora, van a ser todos los números reales menos los pi radianes impares. ¿Qué quiere decir? Los que tengan 3 pi medios o 5 pi medios. Todos ellos, si usted va a la calculadora, le da Shift en el mode de configuración y aplasta 4, va a poder calcular radianes, como lo estoy mostrando. En este caso yo pongo tangente de pi medios más cualquier número que yo le dé más pi, me va a salir error. En este caso, si sale error, significa que esos valores no van a permitir tener un punto de corte con el eje X o con el eje Y. En este caso, vamos a comprobar el periodo. La fórmula es pi para B. Entonces, como B vale 1, porque está ahí anterior a lo que es la variable X, nos va a dar que el periodo es igual a pi. Lo cual lo podemos comprobar. Pi dividido para 1 nos da pi. Y en la gráfica es correcta porque se hace corte con el eje X o las tangentes tienen una distancia de un lugar de pi enteros entre cada uno de ellos. Entonces eso es comprobable y está correcto. Entonces el periodo es pi, la frecuencia es 1. La frecuencia que se antecede antes de la función, ahí está la frecuencia 1, antes de la variable X está la función. El recorrido, que es todos los reales menos, como les había indicado en el dominio, lo mismo. En este caso el recorrido son todos los números reales, ya sean desde el infinito positivo hacia el negativo infinito. Por ende, como cada una de las tangentes de las gráficas cruzan por el origen, es una función impar. Al igual que en el primer ejercicio de la función seno, es una función impar porque también comienza desde el 0 y no está siendo paralela o en correspondencia al movimiento del eje Y. Entonces con la calculadora comprobamos, reemplazamos en X, sumamos con 2, nos va a dar error en este caso. Entonces si menos 3 pi medios tiene como gráfica una asíntota, si aquí yo le trazo, aquí no va ningún punto de corte, ahí va una asíntota, se considera indeterminación o indeterminada. Dentro de la tabla, la indeterminación se la conoce como un cero tachado. Entonces, ahí no hay ninguna función, sino que sabe estar una asíntota. Por eso sale error. Continuando con los otros valores. Tenemos 2pi más 2, nos va a dar 2. Comprobemos si eso es verdad. La tangente de 2pi, pues sí, nos va a dar el punto a donde se elevó, son 2 lugares, donde está el punto de corte, entonces nos da 2. Es correcto. Luego con 5 pi medios, vemos que nos va a salir error porque está una asíntota, entonces directamente podemos poner indeterminación. Por último, cuando el punto vale 0, más 2, la tangente vale 2, lo cual es correcto porque ahí también tenemos un punto de corte con la gráfica de la tangente. Entonces ahí ya hemos determinado cada una de las funciones que nos pide y solicita la página del libro y hemos concluido con este ejercicio y resolveremos las actividades de aprendizaje de acuerdo a este.
En el caso de las actividades de aprendizaje, ustedes van a realizar la actividad 3 de la semana número 3, proyecto 4, página 20, como continuación de lo realizado la semana pasada. Van a terminar de resolver los ejercicios que faltan. Si ya resolvimos los ejercicios C de cada página 174 y 178, ustedes van a resolver los ejercicios A de cada una. Van a resolver lo mismo como lo mostré en el ejemplo, con el mismo proceso y cada uno de los puntos que se solicita. Recuerden que la función es par siempre y cuando sea paralela o tenga algún tipo de continuidad a lo largo con el eje Y. Por ejemplo, si yo tengo aquí, les voy a poner un ejemplo, si yo tengo aquí un plano cartesiano, así, y yo voy a insertar una figura libre como una parábola. Si yo tengo esta parábola así, luego sube así, que es en este caso la de cosecante, todo esto así sería par. ¿Por qué? Porque está a lo largo del eje Y, en este caso sí sería cosecante. Entonces, si es a lo largo del eje Y, es par. Pero ¿qué pasa si no está a lo largo del eje Y? Si ustedes tienen que cruza por el origen, así como la tangente. Vamos a hacer un poco mejor para que no se vea así. Si cruza por la tangente así, por 0, si cruza por 0, por este punto 0, significa que es impar. Entonces tomen en cuenta cada una de esas indicaciones para que no se les complique determinar el tipo de función. Por último, van a diseñar un fractal utilizando las gráficas trigonométricas aprendidas, así como mostré en el ejemplo inferior. Pueden tomar este de ejemplo para poderlo graficar en su portafolio, o uno más original donde puedan realizar curvas con mayor identificación de colores. Entonces es lo que yo les recomiendo para realizar esta actividad, concluyendo ahora sí con el proyecto 4. Les deseo todos los éxitos para realizar su tarea. No olviden de suscribirse al canal para tener notificaciones y dejar sus comentarios de qué les pareció sobre cada uno de los tips de las gráficas. Nos vemos hasta la próxima semana. Éxitos.